¿Se imaginan estar mirando una película y que todas las escenas de violencia y las caras de terror de los actores que ustedes están viendo no formen parte de una actuación, sino que sean reales debido al horror que están viviendo? Hoy, en Microdosis, Roar, el rodaje más peligroso de la historia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva microdosis. Hoy para hablar del mundo del cine y partir desde una situación muy particular, ya que muchas veces han sucedido tragedias en el set de filmación, como los recordados casos de Vic Morrow o Brandon Lee, pero hoy nos vamos a centrar en una película cuya filmación fue tal vez la más peligrosa de la historia, y en la que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales. Pero toda la filmación en sí fue un absurdo completo, difícil de entender y que merece la pena que luego conozcamos al detalle. Pónganse a resguardo si no quieren salir heridos de esta historia, porque les puede dejar cicatrices. La película de la que vamos a hablar es nada más y nada menos que Roar, de 1981, un título que pasó con más pena que gloria por los cines, pero que se ha convertido en una cinta de culto con el correr de los años. Y vaya que lo es. El cráneo detrás de tan absurda producción fue Noel Marshall, un productor, director y actor estadounidense, relacionado con algunas películas muy conocidas, ya que por ejemplo fue productor de El Exorcista. Para el desarrollo de su loquísimo plan tuvo la brillante idea de involucrar a su familia. Su esposa, Tippi Hedren, reconocida actriz protagonista de Los pájaros de Hitchcock, entre otras, a su hijastra, Melanie Richards, que a la postre conoceremos como Melanie Griffith, y a dos de sus hijos, John y Terry. Pero si bien la película contra todo pronóstico terminó siendo estrenada en 1981, para ir a sus comienzos tenemos que retroceder 12 años en el tiempo, a 1969. Noel Marshall y su esposa Tippi Hedren se encontraban en Mozambique, donde Tippi Hedren estaba filmando una película. Allí se cruzan un día con una cabaña abandonada en medio de la nada que estaba completamente llena de leones. Las fieras se habían apropiado de la casa y la habían convertido en su hogar. Noel Marshall, que siempre se había mostrado comprometido con los derechos de los animales, piensa que incluir una toma así sería una hermosa declaración de amor hacia el mundo animal. Pero, tal vez, una sola escena no bastaría. Lo mejor era filmar una película completa que muestra a los leones viviendo en la naturaleza y que exponga la caza ilegal que era común ver en los safaris. El problema era que armar una película así requería de mucho compromiso y tiempo que la mayoría de las personas no estarían dispuestos a invertir en el sueño de Noel Marshall. Así que decidió que haría todo él mismo. Sería productor, escritor, director y actor. Él y, por supuesto, toda su familia, a quienes no les quedaba más remedio que hacerle caso. La trama de la película era más bien sencilla. Contaría la vida de un científico que vivía en plena armonía con los leones en el corazón de África, protegiéndolos de los cazadores. Como realizar esta tarea resultaría más sencilla en Estados Unidos, en 1971 los Marshall comenzaron a criar cachorros de leones en su casa de California. La idea fue criarlos dentro de la casa como a cualquier gato doméstico, porque ¿qué podía salir mal?, conviviendo día a día con la pareja y con sus 3 hijos. Creían que esta era la manera más segura de llevar adelante su plan, ya que pensaron que al criar a los leones desde cachorros, se acostumbrarían a ellos y no los atacarían. Pues adivinen qué pasó. En palabras de Noel Marshall: los leones vivieron en nuestra casa unos 6 meses en uno de los dormitorios. Había 3 habitaciones en el piso de arriba y teníamos un grupo de unos 15 leones. Los llamábamos los adolescentes. A las 3 de la mañana, cuando estabas durmiendo, podían matarte. Pero si no te mataban, acababas desarrollando confianza con ellos. Cuando los leones se hicieron grandes, quedó más que claro que no podían vivir en la casa. Y para poder tenerlos cerca, crearon una reserva que fue costeada por el propio Noel Marshall y Tippi Hedren, a la que llamaron Shambhala. En aquella reserva fue donde finalmente se rodó la película. El rodaje, como pueden imaginar a esta altura,
fue un completo desastre, un desastre peligroso, ya que todo el mundo acabó gravemente herido y en varias ocasiones, si se salvaron de la muerte, fue por una cuestión de centímetros. La angustia y el pánico, perfectamente retratado en los rostros de los actores, se debe a que no estaban actuando. Todo lo que pasó en el rodaje fue dolorosamente real. El crítico de cine Matt Singer escribió sobre la película: los actores parecen rehenes a quienes se les obliga a interpretar papeles a punta de pistola. El mensaje de Roar es la convivencia pacífica entre especies, pero ese mensaje se contradice escena tras escenas en el que los leones destrozan cosas, comen cosas, saltan sobre cosas y generalmente asustan a todo el mundo. La actitud de Noel Marshall tuvo todo lo necesario para ser censurable. La manera en la que expuso al equipo de grabación y a los actores, que eran su propia familia, a un riesgo inaceptable para obtener imágenes reales de los leones, negándose a cortar la filmación incluso cuando los actores pedían ayuda, ya que estaban realmente siendo atacados por los leones, es uno de los condimentos principales de la edición final. El delirio era total. Al iniciar la película, una leyenda en pantalla advierte: dado que hemos trabajado con animales sin ningún tipo de entrenamiento y que hacían fundamentalmente lo que les daba la gana, nos parece justo considerarlos coautores y codirectores de esta película. La experiencia fue sumamente traumática, pero bueno, vista desde nuestra actualidad tal vez la podemos encontrar algo divertida. Melanie Griffith, la adolescente hijastra de Noel Marshall e hija biológica de Tippi Hedren, se encontraba filmando por primera vez para el cine, ya que solo había hecho algunas apariciones en televisión. En un momento decide abandonar el proyecto, ya que no creía que valiera la pena exponerse a perder media cara en la filmación de una película, lo cual, en palabras de Melanie Griffith, resultó extrañamente profético. Melanie, tras algunas idas y vueltas, regresó a la filmación y en una de las primeras escenas fue víctima del zarpazo de un león que le demandó una cirugía facial reconstructiva para reparar el daño ocasionado. Dicho sea de paso, la escena en la que fue atacada se puede ver en la película, puesto que todas las agresiones pasaron el corte final del director, para quien no había otra alternativa que el show debe continuar. Pero bueno, vayamos con el recuento de heridas para ver qué tan grave fue la cosa. Empecemos con Tippi Hedren, quien sufrió una fractura seguida de una gangrena al ser aplastada por Timbo, el elefante de la película, que no solo de leones va la cosa. Pero como hablamos de Roar y los protagonistas son los leones, hay que mencionar que una leona le mordió la parte posterior de la cabeza, herida que le demandó 38 puntos de sutura. Un incidente que, como no podía ser de otra manera, también quedó grabado en la película. Una cosa es clara: no se puede acusar a Roar de no ser realista, ya que hasta la sangre que vemos brotar de los actores es completamente real. Como también son reales los gritos de uno de los hijos de Noel Marshall, John, quien fue mordido en la cabeza por un león que, como no había desayunado bien ese día, se negaba a soltarlo. Demoraron más de 25 minutos de forcejeos en lograr que el león lo deje ir. Terminó recibiendo 56 puntos de sutura y entrando en el podio del ranking de heridas. Aún así, John regresó al rodaje tan solo 2 días después de la atención médica recibida porque había que terminar la película. Melanie Griffith, de quien hablamos hace un momento ya que necesitó reconstrucción facial después del ataque, recibió un total de 100 puntos de sutura, situándose así por encima de su madre y su hermanastro en este improvisado ranking. Además, al regreso del rodaje, un león la sujetó por el pelo, se echó a su lado y, tratándola cual presa, no la dejaba ir. Ese angustiante momento, como ya pueden ir adivinando, también se puede ver en la versión final de la película. Un párrafo aparte para el equipo técnico: cámaras, sonido, luces y demás. Todos rodaban dentro de jaulas con ruedas, pero
esto tampoco evitó que sufrieran lesiones. El total sumó más de 70 ataques, todos con derramamiento de sangre y alguno que otro cerca de terminar en tragedia. Jan de Bont, director neerlandés de películas como Speed en 1994 o Lara Croft Tomb Raider La cuna de la vida de 2003 y director de fotografía de películas como Bajos instintos, Duro de matar o La casa del octubre rojo, estaba haciendo su primera incursión en Hollywood como director de fotografía de Roar, y vaya que no fue una cálida bienvenida. Se llevó, señoras y señores, el récord de puntos de sutura, un total de 220. Medalla para él. Doron Cowper, ayudante de dirección, fue atacado en más de una ocasión. Contemos: herida abierta en la garganta, mandíbula mordida, oreja parcialmente cercenada y repetidas mordeduras en cabeza, pecho y piernas. En los ingresos médicos totales se atendieron a 73 personas, todas ellas atacadas directamente por los animales. ¿Y Noel Marshall, el creador de semejante locura, terminó completamente ileso? Pues no, porque además de escritor, productor y director, también era la estrella protagonista. Y, como tal, se llevó recuerdos felinos de todos los colores. Terminó con el cuerpo completamente mordido y, además, por no darse la atención médica necesaria, ya que el rodaje no se podía interrumpir, terminó con el cuerpo completamente infectado. Debido a la gravedad de su estado, fue hospitalizado durante 6 meses. En uno de los ataques, un león lo arrastró de las piernas por el set. Y sí, gente, como se imaginan, esto también puede verse en la película, provocándole heridas que derivaron en una gangrena, de la cual demoró 2 años para poder volver a caminar con normalidad. Sea por lo que sea, Roar fue la última película de Noel Marshall. En 2015, 34 años después de su estreno, Drafthouse Films compró los derechos de Roar y la lanzó por primera vez en los Estados Unidos ese año. En su página web nos dan la bienvenida contándonos que se encargan de tener películas provocativas, visionarias y artísticamente inusuales de todo el mundo y del espacio-tiempo. Para el reestreno de Roar usaron el siguiente eslogan: ningún animal sufrió daños en la filmación de esta película, pero 70 seres humanos sí. Pero, a pesar de lo que diga ese eslogan, no es cierto que ningún animal fue dañado durante la filmación de la película. Una ruptura de una presa cercana a la reserva Shambhala provocó una inundación donde murieron varios animales, entre ellos Robbie, el león protagonista de la película. También sufrieron un incendio que mató a algunos animales más y que afectó directamente a Noel Marshall, ya que mientras intentaba ayudar a los leones a huir, fue nuevamente mordido. Estos incidentes provocaron daños por unos 4 millones de dólares y obligaron a suspender la filmación por 2 años. Y sí, amigas y amigos, ya sé lo que están pensando. Tuvieron 2 años de descanso para recapitular sobre todo lo que venía sucediendo, y así y todo decidieron que era buena idea continuar con la filmación. La película se estrenó en 1981. Originalmente se habían previsto 6 meses de rodaje, que era un tiempo generoso, pero, si hacemos la cuenta, la película había comenzado a rodarse parcialmente en 1974, por lo cual su rodaje en sí llevó algo más de 4 años. El costo total de la película superó los 17 millones de dólares, lo que llevó a que mucha gente la considere la película casera más cara de la historia. Para terminar, y tras todo lo narrado, ¿la película es buena? No, pero tampoco es mala. En palabras del director de cine Rodrigo Cortés: Roar es hipnótica, pero lo es por los motivos equivocados. Está técnicamente muy bien rodada, pero simplemente no entiendes nada, con un tono incongruente que va de la comedia a la pesadilla. Absolutamente ridícula. Hay leones por todos lados. Leones, leones y leones. Terminas hastiado de ver leones. En ninguna escena hay menos de una docena de leones en pantalla. Pero entonces, Matías, me dieron ganas de ver la película. ¿De qué se trata?
es que no hay mucho argumento. La premisa a grandes rasgos trata de que un científico vive en su casa con 150 leones. Un día su familia va a visitarlo, así que él va al aeropuerto a buscarlos. Pero como llega tarde, la familia decide ir por sus medios hasta la casa y al llegar se encuentran con los leones que los atacan. Toda la película transcurre con ellos intentando escapar de los leones. Es un interminable ejercicio de originalidad que te va a permitir ver cosas que nunca has visto en el cine y que, esperemos, nunca volverás a ver. Véanla y luego me cuentan qué les pareció. Y hasta aquí la microdosis del día de hoy, gracias por haber pasado. No olviden suscribirse al canal de YouTube, así no se pierden ningún video. Si te gustó la historia, déjamelo saber en los comentarios. Y me darías una mano muy grande recomendando este video, así podemos llegar a cada vez más personas, que a la comunidad de microdosis la hacemos entre todos. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días con una nueva microdosis.